seguimos en este Futuro Sustentable especial Mar del Plata. Estamos en las oficinas de Fluence. Ya hemos agradecido, pero no podemos agradecer nuevamente porque gracias a Facu y a Gise nos han instalado un excelente estudio. Y estamos, me dijeron una de las promesas, yo te voy a presentar así, vamos a poner un poquito de presión. Me dijeron que trajeron al mejor. ¿Por qué? Porque este es un fundador, un CEO de una startup que impulsa la agricultura regenerativa, una cabeza brillante, me dijeron, marplatense. Estamos con Juan Máximo Magnoni, cofundador y CEO de Edra. Contanos, primero, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Pablo. Contanos un poquito de qué va esta startup y por qué Edra impulsa la agricultura regenerativa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco el nivel alto, esto de la promesa, pues ya no estoy en los 20. Pero bueno, soy marplatense, así que eso es el primer punto que nos convoca, ya que estás acá. Y bueno, soy productor agropecuario. Estuve vinculado a la producción primaria casi toda mi vida. Mi padre estuvo vinculado al agro mucho tiempo. Soy ingeniero agrónomo. Y hace unos años, junto con un grupo de amigos, impulsamos un proyecto que tenía que ver con economía circular justamente, pero más vinculado a la parte solidaria, lo que tenía que ver con recupero de alimentos en la etapa primaria, ¿no? La producción desde el productor. Y ese proyecto, y junto a mi participación y a mi vínculo en el rubro, y siendo ahí gestor de justamente los recursos naturales que venían hablando todo este tiempo, fue que empecé a decir, bueno, cómo poder hacer las cosas de una manera diferente, cómo poder gestionar estos servicios ecosistémicos de una manera diferente. Y muchas el gran descubrimiento fue justamente que hay pequeñas cosas que podemos generar en temas de comportamiento para ser un poco más sustentables. Y ahí esa lógica que te contaba, que empezamos a recuperar directamente alimentos de productores. Esto fue un proyecto solidario acá que nació en la zona de Mar del Plata junto con Banco de Alimentos. Y empezamos a entender que el productor, para hacer una acción sustentable, una acción de solamente decir la pérdida de desperdicio de alimentos, que es muy grande, llega a más del 30-40%, muchas veces tiene que ver por problemas de comercialización, problemas de calidad comercial, pero no de calidad nutricional. Y ahí justamente el productor que no quiere tirar su producción, a veces está obligado a tirarla porque no tiene esos canales para poder colocar. Y lo único, pero no menos potente, que creamos fue un circuito para que el productor pueda canalizar sus excedentes. Y ahí entendimos que la acción de canalizar sus excedentes para el productor era solamente generarle las condiciones o los mensajes claros. Había que darle conocimientos, herramientas. Conocimientos, herramientas y un mensaje clarito de que, en vez de tirar, no sé, solamente en Mar del Plata se tiran 35.000 kilos de zanahoria todos los días. Todos los días se tiran 35, solamente el cinturón frutícola de Mar del Plata. Y ahí hay en eso, si lo extrapolás a cualquiera de todas las producciones, bueno, el número es inmenso. Y ahí entendimos que poder darle justamente ese mensaje claro al productor para que haga el acto de canalizar ese excedente, que tiene que ver con drivers también económicos, ¿no? Eran muy potentes. Y esa lógica la extrapolamos a todos los conceptos que tienen que ver con prácticas sustentables en el agro. Así como hace un ratito estaban hablando de lo que tiene que ver con los drivers para reutilizar el agua, pensando en que justamente el agua es un recurso que tenemos que cuidar y que tenemos que fomentar que todos estén haciendo, tanto de las empresas como los usuarios finales, las personas. Los alimentos no se quedaban atrás. Y los alimentos no se quedaban atrás, que en definitiva, pero también lo comentaron, son uno de los grandes usuarios de agua. Y ahí entender que hay un montón de prácticas que el productor, que es el gestor, que es digamos, para nosotros como sociedad, es el actor que está interactuando con los recursos naturales. Es el que está gestionando los recursos naturales. O sea, la factura que te estás por comer entre un ratito,
Bueno, ahí atrás hay un productor de trigo que generó el trigo para hacer la harina y ese productor de trigo gestionó agua, suelo y aire para poder generar esa harina. Y ahí ese productor tiene un montón de oportunidades para mejorar o hacer las cosas de una manera diferente, justamente cuidando esos recursos. Y es así que hace 1 año y medio, ya se van a cumplir 2 años ahora a fin de año, armamos una startup, somos un grupo de amigos de acá de Mar del Plata, en el cual lo que hacemos es generar condiciones para la implementación de prácticas sostenibles. ¿Cómo lo hacemos? Entendemos que primero hacemos focos en las prácticas y no tanto en el resultado, entendiendo que el resultado es consecuencia, pero si hace foco en la práctica, el productor es mucho más tangible, mucho más rápido y mucho más fácil de ver. Y cuando hablo de prácticas, esto, canalizar excedentes de producción, devolución de envases fitosanitarios, cultivos de cobertura, áreas de conservación, bajar la cantidad de ingrediente activo por superficie, o sea, cuestiones prácticas que a la larga van a generar resultados positivos en el ambiente. Y hay que entender que una vez que identificamos a través de distintas tecnologías una práctica sustentable, se genera un activo, es un activo digital que representa justamente esa práctica. Vos, Pablo, haces un cultivo de cobertura en tu lote de producción después de hacer el trigo para hacer tu media luna, haces un cultivo de cobertura para justamente prevenirla, tanto la erosión hídrica, la erosión eólica en el suelo y mejorar la cantidad de carbono en suelo. Bueno, por esa práctica se te genera un activo, tenemos una plataforma, ese activo se te aloja en la plataforma y las empresas que están alrededor de Pablo, de ese productor de trigo, que son empresas de fertilizantes, empresas de insumos, empresas que te compran, los molinos que te compran esa harina, empresas de maquinarias, que todas tienen objetivos de sustentabilidad y que todas necesitan demostrar que su matriz de abasto está alineada o que está en una transición hacia agricultura sustentable, pueden adquirir esos activos generándole incentivos económicos al productor por llevar adelante esa práctica. Para esto lógicamente lo pusimos a la práctica, hicimos una prueba piloto, convocamos productores, convocamos empresas que quisieran ser parte de los esfuerzos ambientales que iban a generar esos productores. Los productores empezaron a hacer estas prácticas tan simples. Canalizaron excedente de producción, recuperamos más de 100 toneladas de alimentos. Ahí te puedo hacer un alto en ese cambio de, digamos, de práctica, de llevarlo a la buena práctica. ¿Había mucha diferencia de lo que se estaba haciendo normalmente a lo que se hace hoy? ¿O era muy poquito el cambio? Lógicamente hay muchísimo por hacer. Hay prácticas que son muy sencillas y que requieren justamente esto, Había una comportamiento diferente, ¿no? falta de conocimiento, generarle justamente unas condiciones muy simples para que el productor, como de vuelta. Hoy hay una ley, por ejemplo, para lo que es la recuperación de envases de fitosanitarios, hay todo un sistema de gestión para entregarlos y demás, y lo que falta es que el productor del campo lo lleve hasta ese lugar, nada más. No tiene una inversión demasiado grande, pero faltaban los drivers para cambiar ese comportamiento de ir a devolverlo. Y bueno, pudimos recuperar más de 1.000 kilos de envases de fitosanitarios, o sea que el productor, por recibir estos activos, por haber hecho esa práctica, estaba, digamos, motivado a seguir haciéndolo. Sí, le habías puesto la zanahoria. Le pusimos la zanahoria. Entonces, estos productores en esta prueba piloto que hicimos, de vuelta, generaron recupero de alimentos, devolución de envases, generaron cultivos de cobertura para conservar el suelo, generaron áreas de conservación, linderas a los lotes productivos, y esos activos que generaron por haber hecho esas prácticas fueron adquiridos por empresas que le proveen o le compran su producción. Empresas en este caso, de maquinaria, empresas de coadyuvantes, empresas de fitosanitarios, empresas de fertilizantes, le iban comprando esos activos y estas empresas se quedan de alguna manera, con el certificado de que su propia cadena productiva es sustentable. Hiciste una tokenización de prácticas sustentables. Exactamente. Y lo que de alguna manera hacemos es bajar digamos, la posibilidad. Por ejemplo, tenemos una empresa de acá del Parque Industrial, que es una agronomía, que le vende fitosanitarios a los productores, que de hecho nos acompañó y compró activos. O sea, lo que hizo fue diferenciar a sus productores. Aquellos productores que generan prácticas sustentables, los benefició
les dio beneficios tangibles económicos de aquellos que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, esta empresa local se posiciona diferente frente también a sus clientes, ¿no? Y a sus proveedores. Así que de alguna manera lo que hicimos fue conectar todos estos jugadores y entregarle una herramienta o un vehículo para que digamos, estas acciones puedan ser, las podamos hacer mucho más rápido. Esto da el ejemplo también de que otra cabeza marplatense se dedicó a desarrollar un proyecto, en este caso agricultura regenerativa, buenas prácticas agrícolas, a través de una startup y tokenizó las buenas prácticas agrícolas. Para cerrar, Juan Máximo, ¿dónde podemos llegar a Edra? ¿Cuál sería el contacto para que puedan estar en contacto contigo para poder también ser parte de estas buenas prácticas? Bien, perfecto. Bueno, nos pueden encontrar en la web, edraglobal.bio o en LinkedIn, Edra Global. Nos pueden visitar ahí y bueno, ahí están también nuestros mails de contactos y después, bueno, sumarse. Lógicamente estamos en una etapa de desarrollo. Ahora nos vamos a la campaña esta que va a arrancar para esta zona, la 24-25, para poder hacerlo mucho más amplio, tener más productores, más empresas, entendiendo que este es un modelo para poder escalar a nivel global y entender de esto de poder darle las condiciones justamente a la producción primaria y darle los mensajes claros de alguna manera para poder producir alimentos de una manera mucho más sustentable. Juan Máximo, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias a vos por invitarnos. Y era Juan Máximo Magnoni, cofundador y CEO de Edra, que nos muestra que se puede y además me mostró también que él venía del campo y le quiere devolver al campo esto de la sustentabilidad, esto de las buenas prácticas, y tiró uno de los temitas, ¿no? El tema de los envases de fitosanitarios, que es un tema que preocupa y mucho al sector. Pequeña pausa, nos acomodamos y después de la pausa sí vuelvo con la Melga y Sabrina Pon.